El día de hoy, pues, la red de sanadores comienza esta semana y por las próximas 4 semanas con mi persona y una cantidad de pacientes, terapeutas y profesionales que nos queremos dedicar a hablar de temas de emociones y adicciones. ¿Ok? Un tema tan importante como el tema de las emociones, ¿verdad? Porque también es muy importante el tema de las adicciones. Y de hecho, bueno, los que me conocen saben que tengo 20 años al lado de Efraín. Mi nombre es Valentina Reyes, tengo 45 años, de los cuales 20 tengo en esta hermosa hacienda de la mano del doctor Hoffman. Vengo de ser estudiante de hotelería, básicamente, y llegué a este lugar para hacer pasantías de hotelería. Y en el tiempo, pues me convertí en una fiel paciente del doctor Hoffman con respecto a múltiples adicciones. ¿Por qué les digo múltiples adicciones? Porque no nada más, si es algo que pude identificar y descubrir en este proceso, en esta experiencia de la mano del doctor Hoffman, es que las adicciones pues realmente no eran nada más la que yo tenía consciente. ¿Ok? Y todo ese consumo que hacía, pues consciente, de alguna otra forma. Sino que aquí también descubrí una cantidad de adicciones light comportamentales que de alguna otra forma, aunque estemos alejados de nuestras adicciones fuertes, pues seguimos con una personalidad adictiva. Pero lo más importante, porque yo creo que también encontramos bastante a veces información y nosotros estamos completamente siempre atentos de pasar pues la información de adicciones y lo mal que nos puede generar el abuso de alguna sustancia. Pues definitivamente si hay algo importante que para mí y muy valioso de dejarle a la gente es el manejo de nuestras emociones, es llegar antes de llegar a esa adicción. ¿Ok? Porque sí, porque bueno, en las próximas semanas estaremos conversando bastante de los comportamientos según las adicciones y qué hacer y cómo manejarlo. Pero también consideramos muy importante hablar antes de llegar a esa adicción. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque a veces solo tenemos claro de que bueno, que por vagancia, porque estamos flojos, por la mala compañía, por muchas cosas que también son muy válidas. Pero el plano principal que debemos tomar en cuenta y que tenemos aquí de la mano son nuestras emociones. Nuestras emociones, nuestro manejo de las emociones, la palabra ansiedad que se usa hoy en día tanto, pero que yo me he sentado con pacientes y le pregunto cómo consideras que es tu ansiedad. Verdaderamente hay conceptos que me dan que está completamente alejado de entender qué es la ansiedad, ¿verdad? Una pregunta muy sencilla, clara, que nos puede ayudar es cómo se te manifiesta. ¿Eh? Porque sí, puede haber muchísima gente allá afuera con una cantidad de adicciones, pero hay muchísima gente que quizás puede tener adicciones que no están conscientes, que no están identificadas, pero que también están llenas de una cantidad de emociones y sensaciones que no saben qué hacer con ellas. Cantidad de gente que se para en la mañana a salir a trabajar, al día a día, a ocuparse pues de sus tareas y de sus responsabilidades en el día, lleno de miedos, de ansiedades, de posibilidades de dormir adecuadamente, la hiperactividad o por el contrario el cansancio, el agotamiento. Y con todo eso, pues la gente se para todos los días a trabajar, la gente te comes las uñas, comes por demás, comes a deshoras, consumes más azúcar de lo normal, tomas más café, te quedas más tiempo en el trabajo. Pues toda esa cantidad de cosas, la suma es una cantidad de emociones no resueltas, conflictos no resueltos, necesidades e insatisfacciones no atendidas, porque otro de los temas pues importantes es qué cantidad de necesidades tenemos, pero cuáles de ellas de verdad están completamente satisfechas. Todo el proceso emocional que traemos desde pequeños, porque bueno, no nacemos con un manual de instrucciones que nos explique qué hacer con nuestras emociones, o como padre con un manual de instrucciones qué hacer con nuestros hijos, o cómo ser un mejor padre. Entonces, yo creo que si hay algún tema importante que dejarle a la mano
a la gente y tips y posibilidades y ayuda y acompañamiento para darle a la gente es el manejo emocional, es cantidades. Yo creo que hoy en día el 90% de la humanidad está atendiendo mucho más cosas fuera de ellos mismos, ¿eh? Pero es que yo también considero, y la experiencia, tras 20 años al lado del doctor Hoffman, creo también que mientras más fuertes estamos, mientras más completos internamente estamos, mientras más fortalezas de carácter y de espíritu nosotros tengamos, pues mejor nos van a salir esas tareas allá afuera. Mejor nos va a salir la relación con la pareja, con la relación con la familia, la relación con el trabajo, con el dinero, en el ocio y en cualquier área de nuestra vida. Yo creo que la persona más importante y el área más importante que nosotros debemos tener fortalecido es nuestro interior, ¿eh? Y por eso hemos hablado en ciertas ocasiones de la inteligencia emocional, ¿ves? Porque no nada más es ver qué hacer cuando estamos en adicciones, porque también hablaremos de eso más adelante. ¿Qué hacer cuando estamos en adicciones? ¿Cuál es la salida cuando estamos en adicciones? Pero me parece también muy importante hablar cómo evitar llegar a las adicciones o cómo reconocer nuestras adicciones comportamentales, nuestras adicciones light, para evitar llegar a un estilo de vida altamente adictivo. Yo creo que si a mí me preguntasen hoy en día eso y qué hubiese podido ayudarme a mí, aunque me gusta siempre recordar o decir o afirmar que verdaderamente todo lo que yo he vivido en mi vida, pues lo agradezco y creo que ha sido completamente perfecto y correspondido para mi aprendizaje y para lo que soy hoy en día. ¿Ok? No cambiaría absolutamente nada de mi pasado. Pues me lleva a ser la persona que soy, la terapeuta que soy, la guía que soy y en la sanadora que poco a poco nos vamos convirtiendo, porque todos tenemos un sanador por dentro. Ahora bien, si yo hubiese logrado identificar que a lo mejor desde los 10 años pues jugaba muchísimo videojuegos, que comía muchas cosas y picaba muchas cosas entre comida, que la hiperactividad y que así un conjunto de comportamientos pues representaban mi manera de mantenerme ocupada para no sentir la ansiedad o para no sentirme conforme o porque no me hallaba, porque verdaderamente si yo recuerdo mi proceso cuando era pequeña en la adolescencia, yo hoy en día puedo reconocer que vivía de ansiedad. Sí tenía señales de ansiedad. Claro, los años van pasando y los conceptos y las palabras van creciendo y van apareciendo. Sin embargo, bueno, sí, considero que era una niña bueno, que a lo mejor tenía muchas preguntas con pocas respuestas, que era muy perkinética, pero al mismo tiempo siempre buscaba mis momentos de aislarme, de estar conmigo, de no compartir. Estaba con un grupo, era muy social, pero pareciese que fuera parte del comportamiento que me llevaba a evitar sentir esa sensación como que pasa si no encajo, que quieren los demás, esa inseguridad, ese miedo de no pertenecer, porque de hecho eso era lo que pasaba, es decir, algunas maneras de vivir o algunas culturas, puedes estar con esto o no puedes estar con esto, ella es esto y ella es lo otro. Entonces, para mí fue muy confuso, de verdad, entender que habían, es decir, que uno podía estar con unas personas y con otras no. Es decir, para mí, desde que nací, el principio es que todos somos iguales y que yo amo a la gente porque ya es un individuo, ya nació, es un alma, ya se ama. Para mí amar no tiene, es decir, no tiene unos requisitos. Yo no necesito unos requisitos para amar. Yo amo con acuerdos y condiciones, ¿no? He aprendido a amar, pero también he descubierto que dentro del amor existe el respeto, la honestidad, la disciplina inclusive, que eran cosas que carecía y que me ha complementado mis fortalezas de carácter con esa manera de amar. Sin embargo, pues sí, cuando estaba pequeña, pues me confundía mucho y eso pues me hizo entrar en muchísima dualidad.
Y hoy en día reconozco cuáles fueron las cosas y los elementos que me llevaron a mí a vivir una vida altamente adictiva por 10 años. ¿Ok? Y por eso considero pues la importancia de hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra ansiedad socialmente hablando, de alguna otra forma, estar en un lugar, agarrar el teléfono. A veces tomamos el teléfono y no estamos hablando con nadie, sencillamente porque necesito mantenerme ocupada, porque desocupada me obliga a tener que hacer contacto visual, a relacionarme con el otro, a sentirme segura de lo que estoy haciendo, a sentirme inclusive buscando aceptación. Entonces, antes, para evitar vivir toda esa zozobra mental, entonces estoy en un teléfono. O me prendo un cigarro y ya me siento acompañado, ya no me siento solo, me siento ocupado, y eso evita que yo me exponga a un espacio social que a lo mejor sí me genera ansiedad por todas estas cosas. Entonces, de esas pequeñas cosas, esas pequeñas señales son las que nos van llevando a la ansiedad, la insatisfacción y cualquier comportamiento adictivo que me pueda compensar todas esas emociones o ese sentimiento o esa ansiedad que de alguna otra forma no sé manejar, y que a lo mejor comiendo chocolate, azúcar, trabajando muchísimo, estando en la tecnología, en principio comiéndome las uñas, estando despierto hasta la 1 de la mañana, o estar sobreagotado, y miles de señales que qué cantidad de adolescentes no se comen los labios hasta sentirlas que están irritados, se rasgan, ¿ves? Porque tengo que sentir esto que estoy sintiendo físicamente, porque no sé qué hacer psicológicamente con esto. ¿Ok? Entonces, sí me parece que antes de hablar de cualquier adicción, es sumamente importante hablar de las emociones. Y esa es esta ventana y ese es este espacio que queremos dejar, que queremos abrir y que queremos llenarlo estos 4 meses, de no nada más escucharnos a nosotros, sino escucharlos a cada uno de ustedes, hacernos preguntas, cómo apoyarlos, cómo darles desde un tips. Porque es que no necesitamos nada más. La única razón no es, o la única solución no es nada más ir a terapia o internarme en un centro, dependiendo de las condiciones en que esté. Es que pueden ir apareciendo señales. Y nada más el hecho de tomar conciencia de esto, de que a veces estoy más triste de lo que creo, de que sí, de que me molestan cosas, pero que simplemente estoy acostumbrado a entender, a comprender. Pero ¿de verdad estoy comprendiendo? ¿O de verdad simplemente la comprensión me ayuda a no molestarme porque no sé cómo manejarme? Molesta. Y la tristeza y una cantidad de emociones que se nos van acumulando y que no sabemos qué hacer con ellas, pero que definitivamente hay un dicho pues muy importante, que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y no nada más las enfermedades se nos van a manifestar en el cuerpo a través de una artritis, a través de una artrosis, a través de un problema cardiovascular, a través de un cáncer, sino que también se va a manifestar a través de comportamientos obsesivos compulsivos que nos lleven a nosotros a mitigar el dolor, que nos lleven a compensar esa ansiedad o esos conflictos emocionales no resueltos. Entonces, de alguna otra forma, debemos buscar la manera de saber qué hacer también, porque no es posible que sencillamente llegar a las adicciones sea la solución y sea el camino, ¿ok? Es que antes de llegar a las adicciones es posible atendernos, es posible leernos, es posible recibir una mano ayuda que nos indique cómo desviarnos, porque si no hay un destino, si no tenemos un buen manejo emocional, si no entendemos nuestras señales, si no sabemos qué hacer, si no nos comunicamos con nuestros hijos y les preguntamos, si no como hijos también le preguntamos a nuestros padres, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, ¿duermes bien? ¿Comes bien? ¿Te veo acelerado? Toda una cantidad de señales que verdaderamente van apareciendo y que de alguna otra forma no sabemos qué hacer y ni siquiera nos comunicamos. De eso se trata este primer encuentro, de llevarlos a que no estamos solos, a que simplemente escucharnos, a simplemente escucharlos a ustedes, simplemente preguntar. En nuestras cuentas vamos a ir teniendo temas, tips
que podemos ir escuchando y completamente estando a la orden para saber qué hacer con eso. Es posible sanar, es posible evitar llegar a una adicción fuerte, es posible cambiar el destino, pero necesitamos conciencia e información. Necesitamos salir de la ignorancia, necesitamos una mano, necesitamos gente que ya ha pasado por eso. Cada uno de nosotros viene de un proceso. Cada uno de nosotros vivió desde muy pequeño todas esas señales, todos esos conflictos no resueltos. Entonces, cada uno de nosotros se convierte en un guía justamente para eso. Para eso estamos. Entonces, es la posibilidad de nosotros entender qué hacer. ¿Qué hacer con nuestras emociones? Que lo primero es verbalizarlas. No hay nada más importante que verbalizar las emociones. Verbalizárselas a alguien donde consideres que puede ayudarte o como mínimo escucharte. ¿Ves? A veces se las verbalizamos a nuestros amigos que están en los mismos problemas, sobre todo los adolescentes. Bueno, van a buscar las mismas soluciones. Entonces, nosotros hoy en día hacemos planes de adolescentes, pero que no nada más trabajamos para esos meses. Es que todos los días trabajamos, porque todos los días hay alguien que nos necesita, que necesita nuestra información, que necesita nuestra motivación. Todos los días hay alguien allá afuera buscando cómo vivir, porque la gran mayoría de la gente está sobreviviendo. El 90% de las personas allá afuera están sobreviviendo, pero sí es posible vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, dentro de un gran enfermadero, sí, pero sí es posible. Así que los invito, en principio, a verbalizar lo que sentimos. Escribe, contáctanos. Estoy a la orden, contáctanos por la red de sanadores. Y a partir de ahora vas a encontrar, hoy tenemos algunos invitados que ya han pasado por ciertos procesos de esto y que de alguna otra forma sería bueno escuchar a aquellas personas que llegaron a vivir un cuadro adictivo fuerte, pero que también después y hoy en día ya recuperados pueden identificar las señales, porque de eso se trata, de identificar las señales, ¿ok? Entonces es muy, muy importante. Entonces, por ahí nos dice María, por ejemplo, pero es muy importante que la gente acepte ayuda, por supuesto. Por eso estamos hablando de conciencia. Aquí hay que ayudar a la persona que está consciente que necesita ayuda. Si tú tienes un familiar, María, un amigo o alguien que consideras que necesitas ayuda, que él necesita ayuda y tú estás consciente de la problemática, pues a lo mejor a la primera que hay que darle los tips es a ti, ¿ves? Es a la persona que está consciente que necesita ayuda. Porque sí, porque existe la negación, ¿ves? Y dentro de la negación hay personas que consideran que no necesitan ayuda, pero requiere de un proceso de sensibilización. Porque no es que no quiero la ayuda, no es que no reconozco que la necesite, porque posiblemente, ok, no reconozco que la necesito, pero es que es más mi deseo de no sentir, es más mi deseo de no confrontarme y de no meterme en lo que es peor que las drogas, que son esos sentimientos y esas emociones, ok, o cualquier consumo, cualquier adicción. Por eso es que es importante todas las familias, los amigos y las personas que están al lado de estas familiares o personas queridas que pueden estar en una adicción o que pueden estar pasando un proceso ansioso de esa manera, también nos pueden preguntar cómo hacerlo, presentarnos el caso, tenemos entrevistas gratuitas, nos pueden escribir el cómo para nosotros a través de ustedes tocarles el corazón, sensibilizarlos, porque el problema viene de aquí. Nos hemos deshumanizado. Vivimos en una humanidad fría, en una sociedad que no le conviene ese calor, que no le conviene la conciencia, que le conviene la ignorancia, ¿ok? Y de eso se trata. Se trata de salir a pasar el mensaje, se trata de hablar, se trata de sensibilizar, porque si nosotros podemos, ustedes pueden. Porque si cada uno de nosotros, que también ha vivido una cantidad de historia, hemos podido, pues cualquiera puede. Se necesita conciencia, se necesita sensibilizarnos, se necesita apoyo, ¿ok? Se necesita saber qué hacer y eso es lo que nosotros le ofrecemos. Vamos a ver si tenemos ya por aquí un invitado.
y más adelante vamos a tenemos dos invitados por aquí de la mano. Ok, tenemos a Andrés Osorio, pues Andrés ya tiene bastantes años con nosotros, ya le daré la palabra. Fue paciente de la unidad de adicciones, hoy en día parte del equipo de profesionales, un mentor, pudiera decir, que tiene con nosotros pues trabajando fuertemente pues bastantes años, es notorio su cambio verdaderamente, porque además en Andrés no hubo una manifestación exclusiva de un consumo de adicciones y todas esas cosas, sino que también Andrés con su estilo de vida adictivo pues afectó enormemente su cuerpo, afectó enormemente su biología. Entonces ya Andrés pues llegó aquí con sobrepeso, problemas cardiovasculares, de azúcar y de un montón de cosas, sumado a esta adicción. Probablemente también lo tengamos en las últimas semanas cuando hablemos fuertemente de las adicciones y cómo nos afecta. La invitación de hoy con nuestro querido hermano Andrés es hablar de emociones y ansiedad. Es tratar de llevar a Andrés cuando antes de que tenía un estilo de vida ya completamente adictivo y este Andrés de hoy fresco, consciente, cómo podemos de alguna otra forma escuchar de Andrés, reconocer cómo eran esas emociones antes de entrar a este mundo de adicciones, cómo podía reconocerlo verdaderamente y cómo hoy en día en un ser humano tan fresco, tan sano, con un estilo de vida tan sano. ¿Cómo se relaciona con sus emociones hoy? Bienvenido Andrés, mi amor, que lo tenemos por aquí. Te doy la bienvenida, hice un pequeño abreboca. Para mí, pues, agradecidísima porque tu compañía, pues, me encanta siempre y además tú tienes mucho que contar. Entonces, bueno, Andrés, bienvenido, mi amor. Gracias, Vale. Siempre pendiente de tus intervenciones, trabajando contigo ahora más de cerca en la unidad de tratamiento este, holístico de las adicciones. Yo vivo aquí cerca de la hacienda. Tengo 14 años en octubre desde que entré al programa. Y bueno, no estoy en el programa ahorita como mentor, como padrino, como alguien que está allí ayudando con la carreta, con todas las personas que vienen entrando. Esto es parte del programa de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos. Es un centro de rehabilitación que está certificado por la ONA, por la Organización Nacional Antidrogas. Nos inspeccionan cada 3 meses. Esto yo lo digo con orgullo porque somos formales, pues. Cuando yo entré, pues por supuesto ya tenía muchísimo tiempo, tenía como 25 años. Era una vida sin rumbo, era una vida descarriada, era obeso, era diabético, era hipertenso, y bueno, era una vida que precisamente las emociones son las que te buscan o te hacen buscar el escapismo, ¿no? De alguna manera la presión se vuelve tan grande que uno busca evadir por alguna parte. Y se trata precisamente de la tristeza, de la no aceptación, del rechazo, de la humillación, de todas estas heridas que traemos desde la infancia, que, que no las sabemos identificar y no las sabemos, muchísimo menos sabemos manejarlas. Y pues terminamos acorralados por esta presión y de alguna manera buscamos un escape, ya sea con la comida, ya sea con las drogas legales, con las ilegales, ya sea con el trabajo pues desmedido, cualquier cosa que te saque y te anestesie, el alcohol, el cigarrillo, el café, lo que sea, el juego, eh, cualquier cosa, el sexo, cualquier cosa que genere dopamina y genere neuroquímicos del placer, te va a sacar del dolor temporalmente hasta que ese rush pase. Y entonces nuevamente regresas. Es un círculo vicioso que hay que romper. Por supuesto que las emociones, uno de los factores que más lo dispara son estresores, ¿no? Factores estresores, que es lo que hace el estrés.
y precisamente ante el estrés te quiebras y entras con un cuadro de estrés crónico que vives así perennemente y empieza el agotamiento y decaes y buscas alivio y siempre el alivio es por la vía del escapismo. Cuando tú te escapas y empiezas a adoptar estas conductas escapistas, pues siempre estás utilizando artificios como esos que acabo de describir y bueno, la consecuencia es muy grave en el cuerpo, empieza a deteriorarse la salud física. A largo plazo tienes enfermedades degenerativas, Alzheimer, demencia, y a corto plazo pues tienes síndromes metabólicos, tienes infartos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, tienes osteoporosis. Casi todas las enfermedades que tú puedas listar están, tienen su raíz en las emociones, están todas relacionadas con la emoción. Y las emociones dolorosas, por supuesto, pues te llevan a buscar ese alivio, te llevan a buscar esa anestesia. Y usualmente es entre estas sustancias o actitudinales, porque una persona que juega para calmarse y olvidarse del dolor, pues no consume nada. Es una actitud al juego. Eventualmente la esencia de este desorden emocional y de estas carencias y de estas heridas que vienen desde la infancia y nunca nos han enseñado a manejarlas, pues entonces desembocan en esta problemática. La codependencia es algo ¿ah? La codependencia es algo que viene ligado a estas conductas. Y eso es una adicción a personas, y usualmente las personas que transitan este camino tienen a alguien al lado, sea pareja, sea papá, sea mamá, amigo, amiga, alguien que tú te vuelves codependiente y esa persona se vuelve codependiente a ti, porque es por las dos vías. Y eso es quizás la más complicada de todas las problemáticas y los trastornos de personalidad que son más complicados de superar. Quizás dentro de todas estas otras cosas de consumo, escapismos, compensaciones, rebusques, la codependencia está como que en el centro, en el núcleo, siendo la raíz de casi todo. Y es la más difícil de llegarle. Yo voy para 14 años en este camino y en este programa. El internado fue de 2 años para poder construir los hábitos y el camino siguiendo el tratamiento al pie de la letra. Perdí casi 50 kilos en el proceso, tuve que cambiar cédula, todo, y se normalizaron todos los valores, que estaban todos alterados. Estaba enfermo con un síndrome metabólico muy grave. Entonces, bueno, más o menos por allí explicaría lo que tú me has planteado, lo de las emociones, ¿vale? Así es, yo creo que gracias Andrés, porque sí, si hay alguien que puede haber tenido un recorrido de esas emociones, eres tú antes, durante, y yo creo que ahorita estás en el después. ¿Ves? Antes de todo una vida adictiva o un estilo de vida adictivo, durante, porque no es que no están las emociones, ¿no? Pero de alguna otra forma se van a ir anestesiando, como decías, bypaseando de alguna otra forma todos esos sentimientos y bueno, y luego después que sencillamente pues hacernos responsables de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque eso es lo que es la base de la enfermedad adictiva y la tendencia adictiva, ¿no? Que somos como niños emocionalmente hablando y que andamos buscando puros
protectores emocionales, que o seguimos bajo la tutela de nuestros padres, o lo generamos con la pareja, o lo generamos con un hijo, o estamos tan enfermos y en un estilo de vida pues tan poco responsable que obligamos a los que tenemos cerca a que nos sigan cuidando. Entonces, esa digamos que es como la explicación de una base de la inmadurez importante del adicto que está buscando un cuido permanentemente. ¿Ves? Y si está buscando un cuido permanentemente, porque ahí es cuando observamos que el problema no nada más se trata de consumir, porque si dejo de consumir, entonces ya se acabó el problema, no. O si dejo esa actividad, ya se acabó el problema, no. Es que dejar de consumir o dejar de tener la adicción que tengo representa la posibilidad de abrir la puerta al terreno donde hay que trabajar, ¿ves? Que es el terreno de nuestras emociones. Porque si lo que vivimos constantemente es con un deseo de ser cuidado, consciente o inconscientemente, pues el estado psicológico que está predominando en nuestra vida es la del niño. ¿Ves? Y no hay un estado psicológico del adulto que se hace responsable como un padre nutritivo. Entonces no, sino que tenemos un estado psicológico del niño que está tomando el control de todo y que está tomando todas las decisiones y que si ahorita bebo, ahorita no bebo, o trabajo hasta la 1 de la mañana, no duermo, si duermo, y por eso se trata de las emociones y por eso estamos hablando de las emociones. ¿Ves? Y justamente, pues como explica Andrés y como ha sido pues esa experiencia de Andrés, por esa gran importancia. Por eso, como les decía al principio, aquí lo importante es hablar aún de emociones, ¿ok? Bueno, muchas gracias Andrés. Por aquí tenemos también, creo que está conectada todavía Aracelis, que es nuestra trainer de coach de salud, de trainer del programa de Vida Plena Salud Total, futura coach, ya le falta poquito. Y bueno, si hay algunas otras cositas que quisieras para cerrar, Andrés, y dejar algunas palabras para entonces darle entrada a Aracelis. Importante eso que dijiste de la emoción, porque lo que aprendemos en este programa de reeducación y de rehabilitación, porque es muy completo, porque es que no solamente es la desintoxicación y todo esto, pero es que te reeducas, porque hay charlas, hay toda una serie de cosas, ¿no? Hay toda una serie de cosas y material desarrollado por el doctor Hoffman desde hace muchísimos años, apoyado en otros terapeutas, ¿no? en otros autores. Pero aprendemos a controlar la reacción a la emoción. Las emociones siempre estarán allí, son parte de la humanidad, son parte del ser humano. El ser humano sin emociones no es ser humano, es otra cosa. Entonces están allí. Lo que no sabemos es controlar las reacciones, porque vamos a reaccionar ante una emoción, ante la rabia, ante el dolor, ante cualquier cosa. Vamos a reaccionar. Y lo que no sabemos es controlar esta reacción y canalizarla de una manera sana para no maltratarnos y no maltratar a otros. Eso lo vamos a aprender. Y eso no es una cosa que se toma en una pastilla y ¿no? Toma práctica, toma desarrollo, toma constancia, toma perseverancia, ayudado con toda una serie de herramientas que son estructurales: ejercicio, meditación, autoobservación, terapias, conversaciones, guiatura, toma una serie de cosas y es un proceso que no es rápido, no es rápido. No es algo que va a pasar. La mayoría de las personas llegan y, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿O cuánto tiempo me toca estar aquí? No creen que se va a acabar en 15 días. Se acaba en 15 días. Entonces, eso era lo que quería agregar. Vale. Muy bien, es muy importante. Así es. Tenemos toda la vida sintiendo, así que está difícil que en poco tiempo resolver lo que hemos sentido que lo que nos ha hecho sentir mal. Estoy de acuerdo con Andrés en que los tiempos es para toda la vida. Yo creo que los trabajos emocionales y el crecimiento interno es para toda la vida. Bueno, muchas gracias, mi amor. Seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios porque, bueno, apenas es que estamos arrancando con este tema, ¿ok? Gracias. Un besito, mi amor. Como les digo, mi primer propósito esta semana no es nada más de hablar de adicciones, es hablar de emociones. Es cómo evitar llegar a un estilo de vida fuertemente adictivo, cómo llegar a cualquier consumo, cómo perdernos, cómo evitar perdernos. Ese es el fuerte,
ese es el camino, esa es la posibilidad y esa es la invitación en este momento, ¿ok? Toda esa gente, cada uno, es decir, hay demasiada gente durmiéndose a las 3 de la mañana, hay demasiada gente fumando cigarro, hay demasiada gente comiendo azúcar, hay demasiada gente comiéndose las uñas, hay demasiada gente mostrando control dentro de un gran descontrol. Es mucha la gente. Es más evidente la gente que está en adicciones y que la gran mayoría de gente todavía no quieren ayuda. Pero lo que no es evidente es la cantidad de gente que está afuera viviendo ansiedad social, sin saber cómo manejar las cosas, inclusive quitándose la vida, señores. Es mucho más la gente que está en eso a que pueda estar en cualquier tipo de adicción crónica. Entonces, se trata de las dos cosas, de las dos caras de la moneda. Y aquí, y de la mano, y mucha más gente se sigue conectando que ha estado con nosotros aquí, ¿verdad? Aquí tenemos a Jesús. Jesús, ¿cómo va el café? Joanita, mi vida. ¿Y quién más veo por aquí? Gente, Judy, mi amor. Todos ustedes son testimonios. No nada más de que tuve algo físico y me lo curé. No nada más que si tenía peso y ahora tengo menos peso. O que consumía esto y ahora menos consumo. No, es que cada uno de ustedes son un testimonio y han sido un camino de lo que significa el trabajo emocional, de lo que significa tocarnos el corazón, mirar hacia adentro. Porque dejar de consumir algo, que se te quite una mancha, que bajes de peso, son los primeros pasos para llegar adentro. Y de eso se trata, de mirar adentro. Y de que si no sabes qué hacer con lo que está allá adentro, nosotros hemos sabido qué hacer con lo que ha estado dentro de nosotros. Esa es la invitación. La invitación es que encuentres a través de nosotros el camino, de que no estamos solos, de que no estás solo, de que la primera vez que compartas eso que sientes y eso que te pasa, pues encontrarás simplemente una familia y hermanos que han vivido lo mismo y que hemos tenido situaciones desde muy pequeños, en la adolescencia, y que quizás en mi vida la droga apareció a los 16 años, pero mis problemas pudieron haber empezado internamente en mí muchísimo. Por eso quiero hablar de prevención.